Bien, hermanos, en el capítulo 1 de Daniel encontramos lo que quizás es lo más interesante del libro y de la revelación que el Señor le hace a Ageo. En el libro de Ageo, capítulo 1, en el verso 13, donde el Señor le revela por la reacción del pueblo a su palabra, por la apertura de corazón, por la humillación del pueblo, por el reconocimiento de que lo que Dios había dicho a través del profeta era la realidad que ellos estaban viviendo, y que esas palabras del profeta lo despertaron y le hicieron reaccionar. Y entonces, siempre que hay reacción a la palabra de Dios, en obediencia, hay resultados positivos. Y uno de los resultados maravillosos, gloriosos para este pueblo incipiente, que era el retoño, que eran los que apenas empezaban a retomar lo que se había destruido de ese pueblo lleno de esplendor, lleno de gloria, ese pueblo que era la atracción del mundo conocido por las cosas extraordinarias que habían en él. Por ejemplo, una de ellas, el templo que Salomón construyó para el Señor. Eso era una atracción en aquellos tiempos, y también para todas esas obras hermosas que hizo Salomón. Todo se fue a pique y había una ciudad en ruinas. Algunas casas, como señalara el hermano Pablo Vicioso en su última intervención, muy esplendorosa, muy bien renovada, pero la ciudad entera parecía en ruinas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto documentales de algunas naciones de Europa en la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de Hitler. Esas ciudades devastadas, Francia, Alemania, Polonia, ¿cómo quedaron a producto de las guerras? Bueno, la ciudad de Jerusalén estaba arruinada y había empezado a reflorecer, pero estaba en muy mal estado. Entonces, una de las declaraciones importantes de Ageo como profeta de Dios a la reacción del pueblo a su palabra, la encontramos en el verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, hombre de Dios, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo esta declaración: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Miren, esto es lo más importante de todo. Vamos a ver muchas cosas a partir de esta declaración, pero lo más importante de todo fue esa declaración de Dios: yo estoy con vosotros. ¿Por qué es importante esta declaración? Por razón de la vida de pecado y de la vida de infidelidad del pueblo, de la nación de Israel completa, Dios permitió que fueran al exilio. Y no solo que fueran al exilio, sino que muchos de ellos, empezando por Joaquín, su rey, muchos de ellos fueran muertos. Una devastación terrible.
permitió aún que las cosas santas que ya habían sido profanadas por el mismo pueblo, por la misma condición pecaminosa del pueblo, que, como vimos en el estudio con nuestro hermano Fernando, Nabucodonosor arrasara con todos esos utensilios, con todos esos objetos que eran cosas, sí, pero aparte de ser joyas, que eran sagradas, era algo especial para el pueblo. A ese templo no podía entrar cualquier persona. Recuerden, solo los sacerdotes ordenados, solamente, me refiero al lugar santo, al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía pasar ese velo. Bueno, todo eso se fue a pique, todo fue destruido. Yo estuve consultando un poquito, uno trata de buscar información por diversas vías, y con relación a Ageo, que encontramos en el capítulo 1, verso 1, el significado del nombre Ageo. Ustedes saben que los nombres bíblicos tienen significado, y nuestros nombres, el suyo y el mío, tiene significado. De las damas que están aquí, ¿cuántos escucharon a Dorothy? Me refiero a Lenny, la hija de Lockhart. ¿Cuánto sufrió ella por ese nombre hasta que descubrió qué significaba ese nombre? Yo oí eso de lejos, que estaba sentado por ahí. El hermano Alfonso Lockhart, por el aprecio a esa misionera, la esposa del hermano Rafi, que se llamaba Dorothy, le puso a su hija primera Dorothy. Una demostración de aprecio. Pero esta niña en el colegio dijo: yo sufrí mucho por ese nombre, porque me decían Dorotea, la batea, me decían muchísimos nombres, hasta que ella descubrió el significado de su nombre. ¿Y cuál era el significado del nombre? Regalo de Dios. Regalo de Dios. Bueno, su nombre y mi nombre tienen significado. Los que no saben el significado de su nombre pueden buscarlo, empezar a investigar en diccionarios y en diferentes cosas. Pero nuestros nombres tienen significado. A nuestros hijos, nosotros los nombres que tienen nuestros hijos, Mael, Emmanuel, Perla, lo tienen porque nosotros le buscamos significado antes de ponerle su nombre. Cada nombre de esos tiene un significado para nosotros. Por ejemplo, Perla se llama Él da perla, y eso tiene un significado para nosotros. Y así podemos, Mael tiene un significado, Mael, que viene de Manuel y de Elda, Mael, y tiene significado para nosotros. El nombre de cada uno de ustedes tiene significado. Bueno, el de Ageo significa nacido el día de fiesta. Ese es el significado de Ageo. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios, desde antes de él nacer, lo tenía seleccionado. Un hombre que representa regocijo, alegría, gozo. Sin embargo, él vivió mucho tiempo de sufrimiento. Algunos escritores piensan que Ageo vivió en los días de la belleza del templo. Él escribe que el Señor le reveló que la gloria postrera del templo sería mayor que la primera. Y algunos estudiosos de la palabra piensan
que Ageo vivió en los tiempos de esplendor del templo. Lo que quiere decir que Ageo, cuando el Señor empezó a usarlo, era ya una persona de muy alta edad, de muy alta edad. Los que tenemos alta edad aquí, quizá ahora está lo mejor por venir en la vida de cada uno de ustedes. Lo que pasamos, o no, lo que pasan de los 80. Allá yo quedaba un poquito atrás. Ahora es que viene lo bueno quizá para usted, para su vida, para su persona. Los que pasan de los 50, los que pasan de los 60, no subestime su tiempo de vida. Esté consciente que le quedan poco, pero quizá ahora es que viene lo bueno, los planes, los propósitos de Dios. Y por si fuera poco, la ventaja de ganar la victoria, la ventaja de ganar la carrera para muchos, es decir, ver al Señor primero. Nosotros todos queremos ser primero. Bueno, los que están con edad más adelantada están más cerca, cronológicamente hablando, ¿verdad? A veces los más jóvenes no ganan la carrera, como en el caso de este joven hijo de Tato Faña, Robert, que bueno, está disfrutando de lo que nosotros queremos, ver al Señor cara a cara, contemplar la hermosura de esa ciudad desconocida para nosotros, pero que es hermosa, que el apóstol Pablo dice que es tan hermosa que no hay ojo humano, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea que no hay forma de describir lo glorioso allá. Ya los que se nos han ido primero están gozando de esa bendición. Bueno, entonces Ageo significa nacido en día de fiesta, pero él vivió el dolor de ver lo más apreciado por ellos destruido y de ver a su pueblo azotado. Miren, los padres corregimos a nuestros hijos a veces con vara. ¿Por qué lo hacemos así? Los odiamos, le damos con coraje. No, porque lo amamos, los amamos y queremos lo mejor para ellos. Y ese amor nos lleva a cierta disciplina. Si ustedes buscan en el libro de de Zacarías, que es el libro que le sigue a Ageo, en el verso 8, y yo estoy citando a Zacarías porque Zacarías fue el compañero de Ageo, algo que quiero compartir con ustedes. En el capítulo 2, verso 8, oigan lo que dice, lo que el Señor le revela a Zacarías. Le dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, a la nación de Judía, el que os toca la niña de su ojo. La nación de Israel, a pesar de todos los errores y todas las cosas que han hecho, son la niña de los ojos de Jehová. Miren qué cosa. Miren qué cosa. Eso es, pero es así. Es así. Y hay promesa de los que lo bendigan, serán bendecidos, y los que lo maldigan, recibirán maldición. Los misterios de la palabra de Dios. Y ahora nosotros, como pueblo de Dios, el Señor Jesús dijo lo mismo de nosotros. Usted es una persona especial para Dios. Usted es miembro de la familia de Dios. ¿No es eso lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2? Que nosotros somos miembros de la familia de Dios.
no dice que nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Dice Pedro, nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso es usted y soy yo. No es asunto solo de la nación de Israel, porque Dios ha hecho tantas cosas. Miren, todas las cosas que sucedieron con la nación de Israel y con los hombres de Dios en la antigüedad, dice Pablo, que todo eso sucedió para nuestra admonición, para nuestra orientación, para nuestra ayuda. De manera que nosotros somos algo especial para Dios, para Dios. Hay dos revelaciones importantes, no ya para la nación de Israel, sino para nosotros como pueblo de Dios y para la humanidad, que da el profeta Ageo aquí, producto de sus profecías. La primera, y quizá más importante para nosotros, está en el capítulo 2 y verso 7. ¿Qué dice él? Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, el deseado de todas las naciones vino, pero él está hablando de una venida, no de la venida primera del Señor, de la venida que nosotros esperamos, aguardamos. Ahora, ¿qué cosa? Cuando el Señor puede venir en cualquier momento y van a suceder muchas cosas, pero ¿y dónde está el templo? Ahora mismo, ¿dónde está el templo? Yo escuché a un judío decir que eso no es una cosa no difícil del otro mundo, que ellos tienen todo preparado para levantar el templo en cualquier momento. O sea, todas las piedras que se necesita el templo, ellos la tienen cortada, medida, lista. Y se puede dudar que un abrir y cerrar de ojos yo levanten donde está la mezquita, porque hay una mezquita ahí eso se va a destruir y ahí se va a levantar. Pero en cualquier momento eso puede. Moshe Dayan ya escribió en días pasados, que yo creo que le leí a ustedes aquí la declaración que él hizo de las proezas que Dios ha hecho con ellos, de cómo le ha dado victoria hasta ahora. Él empezó desde Egipto, del paso del Mar Rojo, hasta la victoria que el Señor le ha dado, hasta estos tiempos. Y él señaló, entre otras cosas, lo que sucedió en la guerra de los 6 días, de cómo ellos conquistaron tanto territorio y tantas cosas así en un momento. Y ustedes recuerdan esa hazaña que hizo cuando apresaron, secuestraron un avión lleno de judíos en, ¿cómo se llamaba? Amín, un moreno que se comía el hígado de sus enemigos, que tenía fama de esto, de lo otro. Y cómo ellos hicieron una hazaña increíble y recogieron a toda su gente del aeropuerto y se lo llevaron, un avión que llegó. Diga, hermano Arroyo. Y yo creo que solamente un soldado murió. Ellos entraron y hablaron en hebreo y dieron una orden en hebreo a toda su gente, y ellos entendieron esa orden, todos se tiraron al suelo. Pero entraron, fueron en un jeep con una persona morena, gordita, igualita que el presidente,
que pensaban que era el presidente que había llegado, y con soldados vestidos como los soldados de esa nación. Una hazaña, una hazaña. Eso es el pueblo judío. Y después todas las cosas que han hecho. Y cómo en poco tiempo ellos se han hecho una nación poderosa, con misiles, con todos armamentos modernos, con todas las cosas. Esa es la nación de Israel, porque ese es el pueblo de Dios a pesar de. Y las promesas de Dios se van a cumplir. Ahora, el deseado de todas las naciones, ¿quién es? Mi Señor, mi Salvador. Y eso se va a cumplir. El Señor vendrá y el templo va a estar construido. Va a estar así. Entonces, es una noticia importante para nosotros. Para nosotros, que el deseado de todas las naciones, el que va a implantar la paz, que los hombres no han sido capaces de lograr, el Señor lo va a hacer. Y no solo va a sembrar la paz para todas las naciones, para la humanidad, sino que va a sembrar la paz aún en la creación, donde la palabra de Dios nos revela que el león y el niño van a jugar, que la serpiente y todo, esa maldad, ese instinto que hay en la naturaleza por la causa del pecado, va a pasar y se va a vivir un periodo de verdadera paz en la tierra. Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados, menos de la mitad de nosotros. Oigan eso. Es como Haití casi. El territorio de Israel es como el territorio de Haití. Lo que conocemos el mapa, sabemos el pedacito de tierra que es Haití. Y miren, no pueden con ellos, no pueden con ellos. Y en un momento se van a unir todos esos enemigos contra ellos y no van a poder, porque el que está con ellos es más poderoso. El Señor será su defensor para hacer cumplir su palabra. Bien, entonces otro dato importante que nos da Ageo es con relación a Zorobabel. Verso 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El profeta está hablando aquí de lo que va. Zorobabel está en la línea de la genealogía del Señor, de donde viene el Señor. Y quien es verdadero anillo, quien tiene la representación, la gloria de Dios, es el Señor, como dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Señor, es el Señor, nuestro Señor. Ahora, estos acontecimientos que vivió Ageo como profeta de Dios, estas declaraciones, estos llamados que hizo, estos oráculos, estos acontecimientos sucedieron 520 años antes de la venida del Señor. Es un dato bueno que nosotros lo tengamos. Miren con cuánto tiempo el Señor empezó a hablar. Entonces, otro dato importante es que Ageo no era un profeta solitario, que habían otros que le acompañaban en esta
encomienda que el Señor le había dado. Por ejemplo, en el libro de Esdras, en el capítulo 5, Esdras está antes de Nehemías, antes de Job, antes de los Salmos, por allá. En el capítulo 5, miren aquí todo personaje que aparece. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, que es José, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Bueno, ellos van al grano, no dan a los detalles que da Ageo sobre la situación, etcétera, pero aquí vemos a Ageo y a Zacarías. Hermanos, nosotros no somos servidores solitarios de Dios. Y es bueno que nosotros sepamos eso. Somos un pueblo que debemos trabajar unidos. Que debemos trabajar. Por eso el Señor, cuando mandó a los 70, ¿cómo lo mandó? De 2 en 2. Cuando mandó la orden a los discípulos, no se dio a uno, se lo dio al pueblo, a los creyentes, a la iglesia. Entonces, la obra del Señor no es obra de solitarios. Qué bueno que nos hagamos acompañar para hacer la obra del Señor. Y otra cosa, la obra del Señor no es ni por recurso humano, capacidad humana, que hay hombres inteligentísimos, hombres con muchas habilidades, con muchos talentos, pero la obra no se hace con habilidad de hombres, tampoco se hace por recursos materiales, de dinero, de bienes materiales. La obra se hace en el poder de Dios. Yo debo confesar, hermano, que yo he ido al Señor pidiéndole perdón por algunas decisiones que he tomado con permiso de equipo de trabajo en lo que estoy involucrado. Llámese Sociedad Bíblica, llámese Prensa Bíblica, llámese Hogar de Ancianos. Por ejemplo, en uno de esos grupos recibí la aprobación para mandar una carta solicitando recursos para el desarrollo de la obra misma. Pero yo he tenido que ir al Señor a pedirle perdón, porque cuando yo leí aquí en Ageo lo que el Señor le dijo a Ageo, ¿qué le dijo el Señor? Verso 8 del capítulo 2. ¿Qué le dijo el Señor? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿A dónde aquí hay que acudir? Conversando con la esposa del Miterrasti, con Missy Rasti, como le decíamos, en una ocasión que nos invitaron a comer a su casa, ella nos decía en una parte que tuvimos que ella se le quejaba al hermano Rasti porque él nunca decía las necesidades de la obra para los que le habían encomendado. No le presentaba necesidades. Y ahora yo entiendo por qué. Porque se la presentaba al dueño de la obra, al cabeza de la obra. ¿Y para qué seguir más para allá si ya lo sabía? Tenemos ejemplo de tantas obras grandes que el Señor ha hecho con sus siervos,
para encomienda que Él les ha dado. Yo he participado en foros misioneros en Colombia, en Estados Unidos, en el mismo Instituto Emaús, donde hemos tenido aparte con obreros o hemos escuchado obreros, y cuánto testimonio de provisión de Dios para su obra, sin tener que decirle a nadie, que simplemente decirle al Señor: mira, Señor, necesitamos tal cosa, porque la obra ¿de quién es? Y a veces uno la asume como de uno, y la obra es del Señor. Entonces aquí dice el profeta que el Señor dijo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Entonces la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y así fue, así fue. Una de las razones por las que crucificaron al Señor fue porque el Señor le dijo a los judíos y a los discípulos que contemplaran ese templo y que destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y ellos pensaron que era de ese templo hermoso que estaba allí, que el Señor estaba hablando. Y el Señor estaba hablando de su templo, donde realmente habitaba Dios. Y bueno, así entonces yo le decía que yo tengo que, estudiando esto, ir al Señor, decirle: Señor, perdóname, perdóname. Y entonces presentar al Señor la necesidad de su obra. El hermano Miguel Mato, en una de sus exposiciones aquí, dijo que el Señor nos usa como instrumento para llevar los recursos a su obra, y que Él lo pone en nuestras manos, en nuestro bolsillo, y a veces nosotros no llevamos el mensaje, y entonces el Señor tiene que valerse de otro mensajero para eso, para suplir. Bueno, hermanos, que nosotros seamos buenos mensajeros en ese sentido, porque el Señor pone los recursos en nosotros para su obra, y a veces no lo depositamos como debe ser. Bien, entonces quería señalar estos datos interesantes en el libro de Ageo, que son importantes para nosotros hoy, que son importantes para nosotros porque son informaciones que Ageo da que tienen que ver con nosotros. Cuando los profetas como Ageo, como Isaías, o cualquiera de los profetas, aún de los que no escribieron, que hablaban cosas que ellos más o menos veían, muchos empezaron a investigar a ver qué se trataba. ¿Y qué dice Pedro? Que lo máximo que ellos llegaron era para saber que lo que ellos habían dicho no era para ellos. Fue lo máximo que llegaron. Que lo que ellos habían dicho era para nosotros. Hoy nosotros estamos viviendo a plenitud tiempo profético. Cumplimiento profético, mejor dicho. Nosotros estamos viviendo cumplimiento profético. Y muchos de nosotros no despertamos, no vemos, no valoramos el tiempo que estamos viviendo. Creo que Zacarías es, o Malaquías. Zacarías o Malaquías, que ahora no estoy bien, que dice que los hombres estarían caminando de aquí para allá y de allá para acá, hablando de los tiempos de los movimientos de los seres humanos, de los hombres. Daniel, ¿es Daniel que habla de eso? No. Bueno, la cosa es que nosotros estamos viviendo estos tiempos. Sí, Daniel.
Daniel 12, sí, es Daniel que lo habla. De los movimientos de la gente en cuanto a los viajes, en cuanto a la transportación. Sí, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro de hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nosotros estamos viviendo ese tiempo. Nunca como ahora han habido tantos viajes. El hombre no tiene límite en cuanto a invenciones. Yo le hablaba en estos días de los barcos grandes, ¿cómo se llaman? Los cruceros, que le di una nota falsa cuando le dije que en uno de esos cruceros podían haber hasta 60,000 personas, y realmente fue una exageración, porque esos cruceros son 2,000, quizá 4,000 personas, y son ciudades que están en esos transatlánticos, en esas embarcaciones. Pero como quiera, 2,000 personas en una embarcación, 4,000 personas, donde esa embarcación tiene cine, tiene restaurantes, varios restaurantes, tiene campo de golf, tiene piscina, tiene esto, tiene lo otro, todo lo que usted pueda pensar lo tiene. La ciencia aumentando. Y esos aviones ya no se conforman con 200 pasajeros. Ahora hay unos jumbo que cogen hasta ¿cuánto? 500 personas o más para esos viajes largos. La ciencia. Y la ciencia, lo interno del ser humano. Ya las cirugías no se hacen abriendo. Ahora se hacen con una lamparita y una cosa. No importa lo profundo del ser humano. La ciencia se aumentará. Mis hermanos, a mí me toca el domingo seguir hablando. Yo voy a seguir sobre Ageo. Vamos a seguir sobre Ageo. Pero ustedes se dan cuenta del valor de la palabra de Dios y de los tiempos que estamos viviendo y de las cosas que están por delante. Yo voy a concluir con lo que voy a continuar el domingo. Hay por lo menos 1, 2, 3, 4 ocasiones en las que el Señor llama la atención al pueblo a reconsiderar, a meditar. ¿Pero a meditar dónde? En vuestros corazones. Meditad en vuestros corazones. Si las cosas que ustedes están viviendo está bien, si las cosas que ustedes están haciendo está bien, meditad en vuestros corazones. Una y otra vez le repite el Señor a la nación de Israel. Y el Señor había sometido a la nación a disciplina extrema. Hermano, yo estoy convencido de que en verdad lo que la palabra de Dios dice, que ni una hoja cae sin el conocimiento de Dios. Esa sequía que había en el pueblo de Israel en ese tiempo era disciplina de Dios. Esa situación de que las cosas no les rendían, lo que trabajaban a jornal, cobraban, pero era como un saco roto, dice la palabra. Eso que trabajaban en el campo sembrando, sembraban pensando que iban a recoger 20 sacos. ¿Y cuántos recogían? 10, recogían 10 sacos. Estaban sometidos a una disciplina del Señor. ¿No creen, hermanos, que el Señor sigue siendo el mismo y que Él nos disciplina? Muchas cosas que ocurren en nuestras vidas están en el control y en la dirección de Dios por alguna razón. ¿Qué dice el escritor a los Hebreos? Que Dios al que ama, azota y disciplina como a hijos.
Nosotros no escapamos de eso. Y qué bueno que es así, porque es una confirmación de que somos del Señor. Porque usted no va a disciplinar al hijo del vecino, y en estos tiempos menos. Usted disciplina lo suyo. En mi tiempo, cuando yo era un niño, sí, los vecinos tenían el permiso de disciplinar. Y si un vecino le daba una pela, prepárese que cuando llegaba a la casa, estaba la otra ahí. No estamos viviendo esos tiempos ya. Bueno, hermano, qué bella es la palabra de Dios. Cuántas cosas nosotros podemos valorar. Lo importante, hermano, no es tanto el conocimiento que venga, sino la asimilación de la palabra de Dios. Que nosotros la vivamos y la pongamos por práctica. Que nosotros sintamos la voz de Dios. El Señor hablando a nuestro corazón. El Señor habló por medio del profeta. Habló al profeta para que el profeta hablara al pueblo. Qué bueno es cuando nosotros sentimos que el Señor habla a nuestro corazón. ¿Ha sentido usted alguna vez que Dios ha hablado a su vida? ¿Que Dios ha hablado a su corazón? Es muy común cuando hay un mensaje bueno que nosotros pensamos, ay, pero fulano no está aquí. Qué bueno que fulano hubiera oído este mensaje. No, qué bueno que el Señor me habló a mí. Doña Altagracia Río acostumbra decir cuando, no sé si a todos los predicadores, pero todo lo cogí para mí. Todo lo cogí para mí, fue para mí. El Señor habla hoy. El Señor habla hoy como habló ayer. Porque el Señor es real. Y nuestra fe en Él es real. Que el Señor bendiga su palabra. Y el Señor bendiga nuestras vidas. El Señor nos permita seguir gozando de esta su palabra en nuestras vidas. Hoy, la comisión seleccionada para ir a las escuelas, fuimos para tener entrevista con los directores